Hola a todos, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. Soy Laura, de aquí del equipo de la MED, y los invitamos al segundo webinar precongreso que nos va a estar acompañando la nutrióloga Paulina Ortiz de Nutrition for Gut Health, y ella es licenciada en nutrición, egresada de la UDEM, nutrióloga certificada en Nutrition Care Process y gastroenterología por el Instituto Mexicano de Nutriología Clínica. Cuenta con un entrenamiento en dieta baja en FODMAPs por parte de la Universidad de Monash. Actualmente está cursando una maestría en microbiota humana y es cofundadora de Kitchen Monterrey, talleres de cocina saludable. Bienvenida, Pau, muchas gracias. Hola Laura, muchas gracias por la invitación. Yo encantada de estar de aquí para platicar con ustedes de este tema que me apasiona tanto. La idea es que con esta ponencia ustedes se queden con lo más nuevo de la microbiota intestinal, que digo, la verdad, mucho de esto se sabe ya desde hace años, unos 10 años por decir. No ha sido tan cambiante la información sobre la microbiota en algunos aspectos, pero en otros sí. Entonces, pues la idea es como que darles tirarles un balde de agua para que se empapen en la información, y también, pues si es posible, también en ustedes como sembrar esa semillita de que busquen más por su cuenta, si aquí hay nutriólogos o si hay médicos, pues finalmente que esto también lo vean como utilidad para hacer una mejor consulta, o también si son personas que simplemente quieran aprender un poco más, pues también entender que esto es algo bien importante, haya enfermedad o no, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a estar hablando de salud intestinal y microbiota. Como les comentó Laura, yo soy nutrióloga y pues baso mi consulta principalmente en lo que es la microbiota intestinal, tanto en pacientes sanos como no sanos. Ok. Muy bien, bueno, primero lo primero, que luego aquí hay como que mucha confusión entre los términos porque se parecen como que mucho. Entonces, bueno, la microbiota, ¿qué es? ¿Sí? La microbiota es el conjunto de microorganismos presentes en un medio ambiente definido, es decir, la microbiota intestinal, la microbiota vaginal, la microbiota bucal, la microbiota de la piel. Entonces, son bacterias que están en un lugar específico. Ahora bien, el microbioma es el término que se refiere pues, el hábitat, o sea, todas estas bacterias, todas las microbiotas, ¿sí? Sus genomas y las condiciones ambientales que los rodean, ¿verdad? O sea, es ahora sí ya el conjunto de microorganismos en un sujeto, en un animal o en un ambiente, ¿verdad? Y el metagenoma es la colección de todos los genes y genomas de los miembros de la microbiota. Ahorita vamos a platicar algo bastante interesante sobre los genes de las bacterias, ¿sí? Que como que hemos estado muy clavados en los genes humanos y pues ahorita van a ver. Bueno, la microbiota intestinal, ya que esta es en la que nos vamos a estar enfocando, anteriormente se conocía como flora intestinal. Este término ya no es correcto y la verdad es que se sigue usando y sí deberíamos de, cada que se puede corregirlo, porque flora sería asumir que las bacterias pertenecen al reino de plantas y no es así. Ellas pertenecen al reino de fungi, entonces por eso es microbiota intestinal. ¿Okay? El intestino humano contiene una diversa cantidad de microbios que conforman la microbiota intestinal y además tienen un rol importante. La interacción entre la microbiota y el sistema inmune, o sea, ha despertado una relación entre enfermedad y microbiota, ¿no? Entonces, sí es muy importante, o sea, ya se ha propuesto que es como un órgano demasiado importante que hasta podría ayudar a reducir de padecer enfermedades, ¿sí? Y existen alrededor de 100 trillones de bacterias, de 100 trillones de células microbianas, y aproximadamente se ha visto que está compuesta de más de 5,000 especies de bacterias. Ojo, estas son bacterias que se han detectado. Yo estoy muy segura que hay demasiadas que no hemos logrado identificar, ya sea por la tecnología o porque cada vez pues, se reproducen y se van creando nuevas cepas, ¿no? Y bueno, predominantemente está constituida por dos filos o dos familias, que es Firmicutes y Bacteroidetes, ¿no? Se ha propuesto que Bacteroidetes viene siendo como las bacterias buenas y Firmicutes las bacterias no muy buenas, entonces que en el radio nunca debe de sobrepasar el Firmicutes sobre Bacteroidetes, ¿verdad?
Bien. Ahora, esta información es del 2014 y se los quise poner para que vean, bueno, cómo ha ido evolucionando, cómo sigue siendo estudiado todo este tema de la microbiota intestinal. Anteriormente, en esta información que es de la página Gut Microbiota for Health, que al ratito se las paso porque a mí se me hace una database de información de microbiota intestinal que toda persona que quiera aprender necesita conocer. Y aquí se comenta que hay más microbios que humanos y que, o sea, que sí, básicamente que hay más microbios que humanos o células microbianas que células humanas. Ahora bien, esto conforme los años se ha ido cuestionando. Hay varios papers donde están, oye, ¿cómo es que hay más células bacterianas que las células humanas? Otro journal muy importante como el Nature también se lo ha cuestionado, y pues este tipo de propuestas se han vuelto a revisar para ver si es real o no, y obviamente conforme ha avanzado la tecnología que tenemos. ¿Sí? Ahora bien, permítanme aquí. Ahí está. Muy bien. Ahora, vuelve a ser en la misma página de Gut Microbiota for Health la información que ahora encontramos actualizada del 2020. ¿Y qué pasa? Ahora dicen que, pues no, o sea, el radio es muy parecido entre células humanas y células bacterianas. Eso sí, el material de bacterias puede ocupar hasta 2 kilos de nuestro peso corporal. Entonces, pues realmente son parte de nosotros y influyen muchísimo, ¿verdad? Bueno, aquí se ha visto que más o menos el genoma humano está compuesto entre 23,000 genes, ¿no? Cuando los genes del microbioma bacteriano es de 3 millones de genes, entonces sí hay más material genético por parte de las bacterias que el de las células humanas, y esto despierta esa cuestión de, oye, pues no es nada más mis genes, también son los genes de las bacterias que habitan en mí y cómo estas dos interactúan, ¿verdad? Entonces, la verdad, está súper interesante. A mí me emocionan mucho estos facts de saber que así de tanto impactan las bacterias, ¿verdad? Aquí también se comenta que, bueno, la mayor cantidad de bacterias se encuentra en el intestino, en el colon, pues, y se comenta que también el intestino es como una puerta, ¿sí? Hacia el sistema inmunológico, ¿verdad? Es el que va a estar permitiendo qué entra, qué no, qué molécula sí, qué molécula no, y cómo se va a estar tratando la situación, ¿sí? Y se ha propuesto que la microbiota intestinal de cada persona es como tu huella digital, ¿no? No sabemos qué es una microbiota intestinal ideal, no sabemos, o sea, mi microbiota puede ser muy diferente a la de todos ustedes que me están viendo y viceversa. ¿Ok? Y bueno, hay lo que les platicaba de los genes, hay de 150 a 200 veces más genes en la microbiota de un individuo que en el conjunto de sus células. Entonces, pues es bastantito. Ahora, este término se me hizo muy importante platicarlo. Siempre tenemos la tendencia de querer decir que algo es bueno y algo es malo, ¿no? En todo, en la alimentación, en las bacterias, en todo. Entonces, bueno, aquí sí hay que ver que el contexto influye mucho, ¿verdad? No existe una distinción clara entre las bacterias buenas y malas, ¿sí? Unas tienen, o sea, unas funciones y otras tienen otras, pero aquí el punto es que no haya un sobrecrecimiento. O sea, al momento de que una bacteria está sobrecrecida, ahí es cuando ya puede empezar a tener una no positiva sobre el cuerpo. Y les quise poner el ejemplo de dos bacterias que, bueno, si alguno de ustedes es nutriólogo o ya ha tenido infecciones, pues de repente escuchan Escherichia coli o E. coli y piensas en la noticia del pollo que estaba infectado con E. coli y fatal, ¿verdad? Pero en cantidades necesarias, la Escherichia coli puede promover la absorción de hierro en una persona, participa en la producción de vitamina K2, que es vital para permitir la coagulación de sangre y promover la absorción de alimentos, ¿sí? Clostridium, que yo creo que nada más por el propio nombre, como que ya uno dice, pues, estreñimiento o inflamación, ¿verdad? Pero el Clostridium es
una bacteria que produce butirato, que es un ácido graso de cadena corta, a los cuales se les han atribuido muchos beneficios sobre la salud intestinal y en el sujeto, ¿verdad? En donde se está produciendo ese compuesto. Y juega un rol probiótico, ¿sí? Principalmente en energizar las células epiteliales intestinales, en fortalecer la barrera intestinal, o sea, permite que esa barrera no esté permeable. Y interactúa con el sistema inmunológico. Entonces, pues todo depende de la porción, ¿sí? Entonces, yo no soy muy fan de llamarles buenas o malas porque creo que todas tienen su porqué en la microbiota. Les quiero compartir este estudio porque a pesar de que es del 2015, la verdad es de los estudios que más completos se me han hecho a mí en cuanto a la intención de ver qué es una microbiota intestinal normal, ¿verdad? Como les digo, la verdad es que ahorita no hemos dado con qué es normal, hay pura suposición, cada año va cambiando información, pero en este estudio me gustó mucho que hacen una propuesta de cómo está distribuido las bacterias en diferentes partes, ¿verdad? Y todo va a depender del pH que haya. ¿Sí? A veces traemos como cierto temor a la acidez o a lo ácido, pero hay que recordar que las bacterias requieren cierta cantidad de acidez para poder sobrevivir. ¿Sí? Si nosotros estamos constantemente tratando de modificar la acidez del estómago, no sé, tomando omeprazol o tomando Riopan de una forma no muy cuidadosa, esa alcalinidad nos va a ser contraproducente con las bacterias del estómago, por ejemplo, Streptococcus, Lactobacillus, Prevotella, y eso nos puede traer aún más problemas en temas digestivos, ¿no? De hecho, hasta se ha sugerido que cuando no hay suficiente acidez en el estómago, los síntomas son muy similares a la gastritis, ¿sí? O se sigue produciendo ácido, pero de otras formas. Entonces uno sigue tomando omeprazol, sigue tomando Repan, no ve cambios, hasta dice, eso ya ni me funciona. No, o sea, te funcionó, pero de más, ¿sí? Y bueno, pues aquí podemos ir viendo cómo va cambiando, ¿verdad? Pero pues es una propuesta, obviamente a lo mejor no es la realidad porque como les decía, cada quien tiene su microbiota intestinal. Ahora, como les decía, nuestra comprensión de los patrones de microbiota normal, todavía está en la infancia. Yo hasta me atrevería a decir en los pañales, o sea, esta información no lleva desde mucho tiempo que la podemos obtener. Con la entrada de la secuenciación de próxima generación en el 2005 y el nacimiento de la metagenómica, nos fue posible empezar a ver estas bacterias de que, oye, aparte de genes humanos, pues también hay bacterias y esos tienen sus propios genes, ¿sí? Entonces yo le quiero llamar, estamos en pañales, sigue en construcción, pero créanme que, o sea, vienen cosas padrísimas en este tema. Yo creo que no hemos ni visto el 10% de lo que nos viene a proporcionar la microbiota intestinal. Ahora bien, ¿qué sabemos? Ya les puse todo lo que tenemos de incógnita. Bueno, todos tenemos una microbiota específica equivalente a un documento de identidad personal, como les hacía el comentario del pulgar. Entonces, esto es, para mí es algo maravilloso, porque es decir, bueno, así de increíbles somos, o así de increíble es la microbiota intestinal, que no vas a tener una muy parecida a la de otra persona. Por el otro lado, esto nos complica un poco la situación cuando ciertos perfiles de enfermedad o si queremos saber exactamente cuál desbalance de bacteria tenemos, porque pues como no hay un punto de referencia de que es normal, pues todo puede ser como, bueno, podría ser, ¿no? Que te ayude. Pero bueno, yo sé que vamos a romper esa barrera y como quiera vamos a lograr ver cosas en este tema. Ahora, funciones de la microbiota intestinal. Sí, digo, la verdad son muchas, pero me gusta mucho esta imagen porque creo que lo engloba bastante bien. Les digo, en la página de la microbiota, de Gut Microbiota for Health, viene material didáctico súper digerible para entender la complejidad de este tema. Bueno, las bacterias intestinales participan en fabricar, en producir vitaminas como la B12, súper importante para todos los que son veganos aquí, vitamina K y folato, ¿sí? Ellos entrenan, podríamos decirle así, a el sistema inmunológico a saber qué hacer con moléculas
buenas, malas, cuáles son patógenas, cuáles no. Ahorita vamos a ver más datos sobre ese tema. Producen moléculas importantes que se desplazan por el cuerpo. Ahorita les comentaba uno bien importante que era el butirato, que lo estaba produciendo Clostridium, ¿sí? Esos son los ácidos grasos de cadena corta y más que el ingerir probióticos o tener probióticos en tu intestino, o sea, lo importante es que esas bacterias produzcan estos metabolitos a los que se les han atribuido muchos beneficios sobre la salud. Nos ayudan a defendernos de microorganismos. Hay algunas bacterias que tienen propiedades antimicrobianas y pues ahí nos andan defendiendo. Influyen sobre las calorías ingeridas. Este es un tema que se me hace súper interesante. O sea, depende de la bacteria que tengas en tu intestino, va a ser cómo se dicte, cómo se va a usar esa energía. Si se va a superguardar, si se va a usar un chorro. O sea, el metabolismo es una cosa y qué tipo de bacteria tienes es otra, ¿ok? Y también hay producir serotonina, ¿sí? Más o menos el 90% de la serotonina se produce a nivel intestinal y pues de ahí viene mucho la conexión entre el intestino y el cerebro, ¿no? Toda la cuestión emocional. Y pues entre muchas otras funciones que yo sé que hasta nos faltan por descubrir. Bueno, además influyen en el humor. Aquí lo que les comentaba del eje intestino-cerebro. Los microorganismos producen sustancias químicas, ¿sí? Que, por ejemplo, la dopamina, serotonina, ácido gamma, bueno, el GABA, pues, y estas sustancias pueden modificar cómo nosotros estamos en temas de depresión, en temas de ansiedad, pero oigan, esto es algo súper importante, la cuestión de depresión o de cómo está tu intestino, o sea, es una comunicación bidireccional. He estado yo leyendo varios estudios que comentan que tanto la composición de bacterias puede influir en si una persona tiene depresión o desarrolla algún otro problema o viceversa. El tema de la depresión, el tema de otro problema neurológico también puede modificar cómo es la composición de bacteria. Entonces, para mí, los temas de depresión, ansiedad, estrés, sí o sí se tienen que manejar tanto alimentación como cuestión con psicólogo, ¿no? Porque a lo mejor uno va a estar con psicólogo, pero no le va a estar poniendo atención a la alimentación y a lo mejor pues la raíz está en la microbiota intestinal, no al nivel psicológico, ¿sí? Muy bien. También, este es un estudio, ya tiene tiempitos del 2014, pero yo siento que sigue siendo bastante actual. De hecho, no vi que ya no hay tantos estudios enfocándose en esto, pero bueno, se ha propuesto que las bacterias regulan el apetito, ¿sí? Esto para mí como nutrióloga es bien importante porque, bueno, estamos en la era en donde nos estamos dando cuenta que al paciente no es nada más fuerza de voluntad, o sea, hay muchas otras cosas que influyen en qué tanto va a estar cuidando su alimentación o qué tanto va a estar ingiriendo, ¿sí? Entonces, las bacterias pues manipulan el comportamiento del sujeto, ya lo hablamos, emociones y pues también antojos. Pueden inducir disforia para cambiar comportamientos alimentarios, o sea, ellas pueden producir compuestos para poder cambiar cómo el cuerpo, bueno, qué comida está pidiendo. Modulan la expresión de receptores en sujetos, de sabores en la lengua, influencian en el sujeto a través de mecanismos neuronales, el eje intestino-cerebro, y también se ha propuesto a que pueden producir hormonas, ¿sí? Que son análogos a otras, y eso puede ir ahí modificando cómo está el humor, el comportamiento, que si tengo hambre, que si no tengo hambre. Entonces, pues están cañonas las bacterias. Ahí les puse una foto que me gustó mucho, cómo es una simulación de cómo las bacterias nos traen de títeres. A mí se me antoja comer chocolate. A ver, voy a hacer todo lo posible para que me des eso, ¿verdad? Yo me quiero alimentar. Y inclusive en este mismo estudio lo ven como un mecanismo de supervivencia de las bacterias, de ver si ellas saben que necesitan dicho nutriente para sobrevivir, lo van a estar pidiendo. ¿Ok? Muy bien. Y este documental se los quiero recomendar. Bueno, son como episodios, El cuerpo en Amazon Prime. No lo he visto en otro lado, pero hay un episodio
en donde se habla sobre el impacto de la microbiota intestinal y el sistema inmunológico. Está padrísimo, la verdad yo me piqué un chorro y aparte te muestran en vivo, o sea, cómo se ven las células epiteliales del intestino, dónde está el sistema inmunológico, la verdad está impresionante y pues se comenta que entre el 70 y el 80% de las células inmunitarias del cuerpo están presentes en el intestino. Ahorita que estamos en era pandemia, esto es súper importante y la verdad es que yo sí he visto cómo se ha cargado mucho la importancia en la salud intestinal, no solo de los científicos, también de pacientes, de personas. Hubo un boom de personas muy preocupadas por cómo mejorar su salud intestinal para poder estar protegidas ante el COVID. Ahora bien, la microbiota sí puede ser diferente dependiendo de en dónde se encuentra el sujeto, ¿sí? Se ha propuesto que una microbiota de una persona que está en un ambiente rural y una persona que está en un ambiente urbano son muy diferentes y puede influir mucho el tema de que, pues bueno, la persona que está en una ciudad no está en contacto con tanta naturaleza, con la tierra, y eso también influye en cómo es la composición de bacterias. También la alimentación, ¿verdad? Que las personas que viven en zonas rurales pues tienden a comer un poco más de lo que cosechan comparado a las personas en ciudades que pues la fast food, empezamos a comer productos más procesados y eso también influye mucho en cómo va a ser la composición de microbiota. Y a pesar de, como les digo ahorita, pues no, con exactitud no sabemos qué es una microbiota sana y hay propuestas. Bueno, esta representación me gusta mucho porque es más o menos en lo que se considera tener un radio sano ante bacteroides y firmicutes, que se acuerdan que son los dos filos que les platicé al inicio, que son los más estudiados. Pues bueno, se espera que las células epiteliales estén intactas, que no haya inflamación, que no haya permeabilidad, se producen buenas vitaminas, hay producción de ácidos grasos de cadena corta como el butirato, el sistema inmunológico anda a todo dar y también pues en el tema de cómo se comunica la microbiota con otros órganos, todo está en orden. Ahora aquí se pone el ejemplo de una persona con obesidad que además padece diabetes. Se propone que la composición entre bacteroidetes y firmicutes no es un buen radio, puede haber más firmicutes y menor bacteroidetes. Las células epiteliales se ven comprometidas. Hazte cuenta que como si abrieras una llave en donde ya no controlas el flujo de qué entra a través de las células epiteliales a la circulación y pues ya no está esa llavecita para poder controlar y entra de todo, ¿no? O sea, en todo momento hay que recordar que el intestino está expuesto al exterior, ¿sí? Empieza a haber intestino permeable, empieza a haber ahí una producción de ácidos grasos de cadena corta curiosa y empezamos a tener problemas con cómo el cuerpo está procesando la energía, ¿verdad? Hay inflamación, estrés oxidativo, resistencia a la insulina, inflamación. ¿Ok? Entonces es como para darnos una idea de, bueno, no sabemos exactamente qué es una microbiota sana o qué es lo ideal, pero sí tenemos una idea de todos los mecanismos que desencadenan cuando esto no está bien balanceado. Y aquí también les pongo otro ejemplo, que es la comparación de una microbiota sana y una microbiota en enfermedad. Sí, aquí se comenta que, pues, bueno, del lado sano hay ingesta de probióticos, hay buena fibra, entonces hay buena producción de ácidos grasos de cadena corta, buena producción de antioxidantes, hay bajo grado de inflamación, no hay resistencia, bueno, hay sensibilidad a la insulina más bien y se reduce el riesgo de ser infección. Ahora, por otro lado, empieza a haber un exceso en el consumo de proteína o de azúcares, a lo mejor no hay probióticos, no hay suficiente bacterias, empieza a haber una ingesta alta de grasas, sobre todo como saturadas, empieza a haber un abuso de inhibidores de protones o omeprazol, Riopan, medicamentos antibióticos
Y esto se pone a la contra, baja la producción de ácidos grasos de cadena corta, aumenta el TMAO, que es una sustancia a la que se le ha asociado el riesgo de padecer cáncer de colon. Empieza el riesgo cardiovascular, inflamación digestiva y todo el show, ¿verdad? Muy bien. Ahora, ¿de dónde sale la microbiota intestinal? O sea, ¿cómo empieza, verdad? Originalmente se ha propuesto que es al momento del nacimiento, ¿verdad? Ya sea por parto natural o por cesárea. Va a depender cómo es la vía de nacimiento, cómo va a ser el primer contacto con las bacterias. Cuando es por vía vaginal, pues el bebé va a tener ese primer contacto con las bacterias de la microbiota vaginal de la mamá, comparado a cuando es cesárea, va a ser más el contacto con las bacterias de la microbiota de la piel y pues bueno, también del ambiente hospitalario. Sin embargo, que esto yo siento que todavía no decimos si sí o si no, ciertos investigadores han observado que la transmisión de bacterias podría empezar desde la barrera placentaria. O sea, desde hace mucho se pensaba que la placenta pues era un área estéril, ¿verdad? Pero ya se está proponiendo que la primera colonización viene siendo del microbioma oral de la mamá. Entonces, pero bueno, esto sigue en investigación. ¿Y cómo evoluciona? Hay muchos factores que influyen en cómo se va desarrollando la microbiota intestinal, como les decía, bueno, cómo es el parto, si te dieron fórmula o estuviste con lactancia materna, etcétera. Pero cuando hay un movimiento excesivo de bacterias, son en los primeros 1000 días de vida, ¿sí? O sea, más o menos entre los primeros 3 años es cuando empieza a haber demasiado movimiento de bacterias y luego ya empieza así a bajar un poquito más, ya se empieza a formar más la microbiota o la composición que va a tener el niño. Obviamente aquí también va a influir, pues, qué tan expuesto estuvo con el exterior, si le dieron antibióticos. Creo que muchos tienen la historia de que, no, hombre, yo de chico me enfermaba demasiado y me daban mucho antibiótico y todo. A lo mejor en ese momento no se veía tan afectada la microbiota intestinal, pero a lo mejor al momento de ser adulto ya es un factor ahí que no está muy a nuestro favor. Ya en la adultez, la microbiota intestinal es bastante estable, pero luego vuelve a haber un movimiento conforme avanzamos en edad. ¿Sí? Cuando estamos mayores de edad, pues empieza a haber menor diversidad de bacterias, y también empieza a haber como un aumento en las bacterias patógenas, ¿no? Pero bueno, ese sería como más o menos todos los movimientos que hay. ¿Y qué factores modifican la microbiota intestinal? Ahorita ya les platiqué de algunos. Bueno, yo los separé en dos. Los factores sobre los que tenemos oportunidad de manipular o poner de nuestra cuchara y los factores que no podemos actuar directamente, ¿sí? Entonces, el primero es el modo de alimentación, que si fue leche materna, fórmulas infantiles, qué tan pronto fue la introducción de alimentos sólidos y cuáles, fármacos, como les decía, si de chiquito te dieron muchos antibióticos, de repente sí he tenido pacientes que me comentan, no, es que yo a los 3 años tuve colitis y les empiezan a dar medicamentos, entonces todo eso influye. Los hábitos alimentarios y la forma de cocinar. Tú puedes tener toda la intención de estar metiendo verduras, frutas, pero a lo mejor al momento de cocinar es frito, con mucho aceite, y ahí también pues afecta mucho en la disponibilidad de nutrientes. El entorno y el estilo de vida, qué tanto estás expuesto afuera, cómo es tu estilo de vida o tu actividad física, sedentaria, si te mueves, y también el aumento de peso. Los factores sobre los que no podemos actuar es la genética, pero bueno, como han dicho, o sea, la genética, pone la pistola, pero tú decides si la disparas o no. El componente anatómico del tracto gastrointestinal puede que alguna persona anatómicamente tenga algún problema y que eso contribuya a la composición de bacterias, problemas en su hábito intestinal, la edad gestacional, si fuiste prematuro o no, el modo de nacimiento y la edad, ¿sí? Muy bien. Ahora, este tema de los antibióticos, pues es medio controversial de repente, pero creo
creo que sí es importante como ponerlo sobre la mesa, o sea, tampoco estamos diciendo que no se usen, pero sí llegamos a abusar de ellos, ¿no? Ay, me duele algo, ya me estoy tomando un medicamento, ni siquiera he hablado con mi doctor, ni nada. Entonces, este estudio también, tengo varios que son así como de ya del 2015 y todo, pero se me ha hecho tan buena esa información que para mí sigue siendo bastante bien explicada. Entonces, este estudio comenta que con solo 7 días de haber estado tomando antibiótico, pueden pasar hasta 2 años y a lo mejor no has recuperado ni el 50% de las bacterias que perdiste. Obviamente esto va a depender de qué hiciste y qué no, lo que habíamos comentado ahorita, o sea, qué factores de los que tú sí puedes actuar estás modificando y cuáles no, ¿ok? Entonces, pues sí, tener cuidado, digo, siempre hay momento para acudir a la medicina tradicional, pero no siempre es la respuesta nada más. Los endulzantes artificiales también es muy controversial, oye, que si afectan, que si no afectan. La verdad es que sí hay información sobre cómo modifican el que tú quieras buscar alimentos que te cumplan con ese dulzor y también modifican la composición a nivel microbiota, ¿sí? De hecho, hay muchos estudios en donde se ha hecho un link entre la ingesta de endulzantes artificiales y el riesgo de padecer resistencia a la insulina. O sea, lo que antes era como algo para evitarlo, ya está siendo algo que afecta y de una forma más grave porque ya es contra el metabolismo, ¿verdad? Muy bien. Y queríamos ponerles esta parte que también se ha visto que esa modificación en bacterias que hay tras ingesta de endulzantes artificiales pudiera promover el crecimiento de bacterias ahorradoras. Quiere decir, como platicamos al inicio de las funciones, las bacterias dictan cómo se usan las calorías. Entonces, se ha propuesto que estas bacterias que llegan a crecer más al consumo de los endulzantes artificiales son las que nos ayudan a almacenar más calorías. Entonces, tú estás tratando de sacarle la vuelta a calorías o azúcar, pero realmente estás promoviendo un ambiente en donde todo lo que comas se va a estar guardando como almacén de energía. Ahora, la dieta, tema súper controversial en el tema de microbiota intestinal. Bueno, ahorita les voy a platicar de un estudio que me fascina. Bueno, primero, probióticos y prebióticos, ¿verdad? A lo mejor aquí muchos ya saben cuál es la diferencia, a lo mejor algunos no. Entonces, ¿qué son los probióticos? Porque pues nada más tienen una letra de diferencia. Bueno, los probióticos son microorganismos vivos, eso es palabra clave, que sean vivos, que confieren un beneficio a la salud cuando se administran en cantidades adecuadas. Segunda palabra clave, o sea, los probióticos o las bacterias tienen que estar vivas y se tienen que administrar en dosis adecuadas, ¿verdad? Para llamarse probióticos. De repente aquí hay controversia con los alimentos fermentados porque como es muy difícil saber batch con batch que tenga exactamente la misma cantidad de bacterias por porción, ahí de repente se propone que no se pueden llamar probióticos, pero pues siguen teniendo los beneficios, ¿verdad? Ahora, los prebióticos son sustancias de la dieta que consisten en polisacáridos y oligosacáridos, ¿sí? Quiere decir que son fibras, podemos llamarlo así, fibras, carbohidratos, y son de lo que se alimentan los probióticos para poder cumplir con todas sus funciones, producir vitaminas, producir ácidos grasos de cadena corta, proliferar y mejorar la composición de bacteria actual del sujeto. Entonces, siempre tienen que estar los... Y de repente mis pacientes se agobian, ay, pero ¿en dónde me voy a tomar el probiótico? O ven algo que tiene probiótico o prebiótico en el súper y ya se quieren tomar todo y les digo, a ver, tranquilos, los podemos encontrar en muchísimos alimentos, no tienes que suplementarlo, no tienes que comprar algo que lo tenga ya escrito, o sea, podemos consumir como probióticos el batido de repollo, el miso, la kombucha, este es yogurt, este es kefir. La verdad a mí esto me emociona mucho porque cuando yo empecé a leer sobre la microbiota intestinal en el 2014,
realmente esto no era tan disponible en el súper como ahorita. Y ahorita, la verdad, me emociona porque hasta me permite yo poderlo recetar en mis planes de alimentación y apoyar a mis pacientes. Ahora, los prebióticos, igual ya andamos ahí pensando en cuál fibra me tomo y qué suplemento y qué cápsulas. La verdad es que si tú llevas una alimentación basada en plantas, muy probablemente la mayor parte de tu alimentación va a ser rica en prebióticos, como por ejemplo la cebolla, los espárragos, las berries, el plátano, súper incomprendido plátano, es un buenísimo prebiótico. El chocolate también, algo pues muy de México, es un excelente prebiótico que además trae antioxidantes. Y las bacterias, esto pasa también con las berries, al momento de tener contacto con los antioxidantes, nos ayudan a que sean más disponibles para nosotros y aprovechar sus beneficios. Ahora, este es el artículo que les quería enseñar. Para mí es de los mejores artículos que resumen muy bien el impacto de la dieta sobre la microbiota intestinal, y a mí me ha ayudado mucho a saber que como yo abordo mis consultas, sí, o sea, sí tienen sentido en lo que se sabe hoy en día de lo que es bueno para la microbiota intestinal. Entonces aquí esta imagen nos enseña cómo, bueno, lo que consumimos, proteína, grasas, carbohidratos, polifenoles, pre y probióticos como los que ya vimos, ¿sí? Van a alterar la microbiota intestinal que tengamos, la composición, o sea, dependiendo de qué es lo que entre, es las bacterias que van a crecer más, las que ya no van a estar ahí, y van a ir formando. Y la verdad es que la microbiota intestinal puede cambiar en un promedio de 24 horas, es muy moldeable. Y luego esto va a tener efectos biológicos, ¿sí? O sea, va a alterar el metabolismo de la persona, el sistema inmunológico, los metabolitos que vaya a producir, ya sea proinflamatorios o antiinflamatorios, y eso va luego a decidir si la persona va a tener un perfil de bueno, sana o un perfil enfermo, ¿no? Donde podemos empezar a padecer problemas cardiovasculares, diabetes, obesidad, síndrome metabólico, etc. Y bueno, aquí hablan sobre las dietas populares, ¿no? Que sería la típica dieta americana, por decirle, papitas, hamburguesa, todo lo procesado, y cómo impacta, ¿verdad? Aquí dice que se ha observado que el consumo de este tipo de alimentos, que son muy bajos en fibra y nutrientes, disminuye bifidobacteria, lactobacilli, eubacteria, y aumenta bacteroides y enterobacteria, que todo esto nos lleva a inflamación, ¿sí? Ahora, lo que es la dieta gluten free, realmente yo sé que hoy en día es el boom y lo vemos como gluten free, pues es light o es libre, no sé, de repente hay diferentes opiniones ante ella. La verdad es que todo pinta a que si tú no tienes una enfermedad celíaca, pues no te debería de afectar. Obviamente hay personas a las que sí se pueden ver afectadas por el gluten o por otros compuestos que están en el trigo, como el fructano, por ejemplo, que es un alimento alto en, bueno, es un FODMAP. Bueno, se ha visto que cuando una persona sigue una dieta baja en gluten, disminuye mucho la diversidad de los cereales o disminuye muchos alimentos por miedo a contaminación cruzada. Empieza a disminuir bifidobacterio, lactobacilli, eubacteria, prebotella también. O sea, si se dan cuenta, está muy parecido a lo que le hace una dieta procesada, ¿sí? Obviamente digo, aquí es muy general. Si tú eres celíaco y tienes que omitir el gluten, hay formas de llevarlo de una forma muy saludable, pero aquí se propone que una dieta ideal para la microbiota intestinal es una dieta mediterránea, ¿sí? Moderada en proteína, alta en frutas, verduras, cereales, grasas saludables. Digo, no es sorpresa que en los lugares donde se adapta esa dieta son las personas más longevas, ¿verdad? Y que realmente yo creo que hasta podríamos decir que no tienen estrés en sus vidas. Entonces, bueno, vamos a seguirle. Ahora, la proteína. Boom en los últimos años que si estás comiendo suficiente proteína,
A mis pacientes veganos siempre es el bombardeo de siempre, de oye, pero ¿y de dónde lo vas a sacar? Y, ay, no, deberías de comer carne. Bueno, yo la verdad soy partidaria de ambos, creo que es una decisión muy personal y la verdad mis respetos a todas las personas que de verdad tienen muy en claro que quieren seguir ese tipo de alimentación. Creo que el futuro de la nutrición va hacia allá. Entonces aquí comparan lo que es la proteína de origen animal y la proteína de origen vegetal. Y también se han dado cuenta que a mayor proteína vegetal hay un mejor perfil de bacterias, disminuye bacteria mala, que ya hablamos que todo depende de la porción, aumenta la producción de ácidos grasos de cadena corta, hay una mejor barrera intestinal, hay menos inflamación. Ahora, con el consumo de proteína animal, se ha visto que aumentan bacterias que no son muy buenas en sobrecrecimiento, disminuye bacteria como Bifidobacterium, que es de las que la verdad se tiene más estudios a favor, aumenta el TMAO que ya platicamos que es un indicador de riesgo de cáncer de colon, disminuye la producción de ácidos grasos de cadena corta y puede traer consigo problemas cardiovasculares o inclusive desencadenar una enfermedad inflamatoria intestinal. Quiero aquí hacer un paréntesis porque aquí no viene la foto, pero en el mismo artículo se comenta que comparando la carne roja con la carne de salmón, sí hay diferencia, o sea, no es tan proinflamatorio el salmón, es más con la parte de la carne roja, que sí es donde hay más estudios sobre la producción del TMAO. De las grasas, realmente aquí es un tema de que si es insaturada o saturada. La que es insaturada se ha visto también ayuda mucho a tener bacteria, bueno, en su mayoría buena. Ayuda a tener como la inflamación controlada. ¿Sí? Y pues no tener problemas cardiovasculares. Ahora, cuando la dieta es muy alta en grasa saturada, sí se ha visto que empieza a afectar a la insulina, a la sensibilidad de la insulina. Ya ven que todos andamos duro y dale con que son las frutas o los carbohidratos los que provocan los problemas de diabetes. Bueno, también puede ser a raíz de la grasa. ¿Ok? Muy bien. Y un tema súper controversial. Ahora, Pau, pues tú nos dijiste que los probióticos buenísimos, pero pues a ver, ¿cuál es mejor? ¿Un suplemento o un fermentado? La verdad, yo sí he usado probióticos en la consulta. Soy muy prudente porque así como te pueden hacer muy bien, o sea, hablando de suplemento, también puede haber efectos secundarios muy graves. Y entonces sí, no se trata de nada más ir y comprarte el que tú quieras. Sí debes de verlo con tu nutriólogo, con tu médico, con tu profesional de la salud que conozca tu historial y te diga, ¿sabes qué? Mira, vamos a probarlo, pero que sepa todos los malos escenarios que pueden suceder para en su momento decirte quítatelo, ya no lo vamos a tomar. Realmente yo estos los uso cuando específicamente quiero darle ciertas bacterias a mi paciente, ¿sí? Por una enfermedad o porque no hemos tenido una buena tolerancia con fermentados, pero la verdad siempre mi primera opción es irme con alimentos fermentados, ¿sí? La verdad creo que a pesar de que no sabemos exactamente batch por batch qué bacterias tienen porque es tan cambiante, creo que eso es lo que hace que sean maravillosos, ¿verdad? O sea, pues un día tú puedes estar haciendo kefir, pero cada batch de kefir que vayas a hacer va a tener un perfil diferente de bacterias. Y eso a mí, la verdad, se me hace pues mejor a querer aislar bacterias, que en su momento es necesario, pero no siempre. Ok. Y bueno, les quiero enseñar este artículo de Michael Pollan que me encanta. Fue hace 8 años y la verdad es que todo lo que comenta en ese artículo sigue siendo bastante actual y la verdad, a mi parecer, es lo que yo trato de inculcar en todos mis pacientes, los gastros, y están platicando de, bueno, de lo que ellos han descubierto sobre la microbiota intestinal y Michael Pollan está así como que, oye, pero bueno, y tomo probióticos o no, como que les quiere sacar la sopa. Y los científicos así como que, ay, es que no te quiero decir porque pues todavía no tenemos la información correcta o a ti te puede ir bien y a otra persona a la que le recomiendo mismo le puede ir mal. Entonces,
Michael Pollan dice, pues la verdad es que yo ya dejé de pedirles recomendación y más bien les pregunté, bueno, con lo que tú has visto en tu laboratorio, ¿qué cambios has hecho en tu estilo de vida? Y aquí se los quise poner. No abusar de los antibióticos, usarlos solo cuando son médicamente necesarios. Relajarse en el régimen sanitario en sus casas, o sea, todo el tema de la higiene, sí, que yo sé que ahorita con COVID es todo un tema, pero la verdad sí hay que cuidar mucho porque se nos viene una revolución por estar con tanto antibacterial, ¿ok? Entonces, aquí, ¿cómo hacían esto? Bueno, alentaban a sus hijos a jugar afuera, tener contacto con la tierra, con los animales y poder enriquecer mejor su microbiota intestinal. Eliminar o disminuir el consumo, ahí aquí se me fue una letra, de alimentos procesados por pobre cantidad de fibra o su contenido de aditivos. O sea, imagínense que un gastroenterólogo te esté diciendo lo de los aditivos. La verdad es que yo creo que apenas está en ese laboratorio para ahora sí decir, wow, cómo influye lo que comemos. Ok, en general, comenta Michael Pollan que ellos como que no pelaban tanto la parte de tomar un probiótico, pero se enfocaban mucho en incluir prebióticos en su dieta, verduras, frutas y incluir el consumo de alimentos fermentados, que ya lo platicamos, que es algo que nos puede ayudar mucho. Y uno de los investigadores a los que Michael Pollan está entrevistando son Justin y Erika Sundberg. Les recomiendo mucho este libro de ellos, me encanta, es el primer libro de salud intestinal que yo escribí, que yo leí, y es con algo que se puedan dar un clavado en el tema y los llevan desde el tema de cómo empieza la microbiota intestinal desde el nacimiento hasta el final. Muy bien, ahora con el tema de los probióticos, sí, en suplemento hay que tener mucho cuidado porque a pesar de que sí hay un estándar de oro para evaluar la seguridad y eficacia de los probióticos, pues la verdad no se respetan mucho. Sí, también, pues digo, hay demasiados factores que influyen en estos estudios, las diferencias individuales entre los sujetos que se van a estudiar, intervenciones a corto plazo. Hay veces que los sujetos no duran todo el tiempo en los trials probando los probióticos. Entonces, ahorita hay un boom de que los ves en el súper y te dicen que es la maravilla, pero también hay que ser muy críticos de que es algo que todavía sigue en investigación. Es una muy buena herramienta, pero hay que saber cuándo usarla. Y bueno, ya ahorita platicamos de qué es lo que no sabemos, qué es lo que sí sabemos, hacia dónde vamos, la duda existencial. Bueno, hay todo un tema sobre cómo usar la microbiota intestinal y todo lo que podemos aprender de ella hacia una nutrición personalizada. Es decir, dependiendo de la composición de bacteria que tienes, poderte dar indicaciones específicas e individuales. Oye, tú necesitas consumir este tipo de bacterias o este tipo de alimentos que promueven el crecimiento de estas bacterias. Digo, la verdad, siento que nos mató un chorro, pero bueno, para allá vamos. Y creo que esto va a revolucionar cómo llevamos a cabo las terapias nutricionales, los tratamientos médicos y viene con cosas muy padres, yo estoy segura. Y aquí viene un poquito como la información de, bueno, ¿por qué? Bueno, pues porque ya platicamos, la microbiota intestinal influye demasiado en qué riesgo tienes de padecer ciertas enfermedades, en cómo tu cuerpo metaboliza lo que comes, o sea, influye en todo. Una vez una maestra mía me dijo, Pau, pero es que no todo es gut health. Ay, pero se me hace muy difícil darle la razón. Entonces, bueno, pues para esas vamos. Y les quiero compartir estos proyectos que se han dedicado a sacar pues papers sobre la composición de la microbiota. Varios de ellos hasta tú puedes mandar tu muestra de heces y ellos te mandan como una secuencia de, bueno, qué bacterias tienes, pero tú estás ayudando a enriquecer su database, ¿verdad? Entonces, para que los busquen si están interesados en buscar más información. Y estas herramientas son de la Organización Mundial de Gastroenterología. Yo creo que les pueden servir mucho. Tienen demasiadas guidelines, demasiada información para abordar en consulta. Y esta es la página que les estuve platicando, que es de
Microbiota Health, tienen un chorro de información. Yo cada cierto tiempo la estoy revisando o estoy en el newsletter y me ayuda mucho estar actualizada para que también lo tengan como parte de sus redes. Y pues bueno, más que una relación con nuestras bacterias es un matrimonio, o sea, de aquí hasta que la muerte nos separe y hay que cuidarlas como tal, ¿sí? Con esto termino mi ponencia. Les dejo mi contacto por si quisieran que les pasara alguna de la información que presenté ahorita, mi correo, mi WhatsApp y también mis redes, en donde, bueno, estoy haciendo el esfuerzo por compartirles información y pues, como les digo, sembrar esa semillita de interés sobre este maravilloso mundo de la microbiota intestinal. Les agradezco mucho su atención y pues vamos a ver las preguntas que podemos tener. Increíble, increíble, Pau. Me encantó la presentación. Muchísimas gracias. Información valiosísima. Ve, si quieres te leo algunas de las preguntas para que las respondas. Sí, ok. La primera pregunta, ¿la disbiosis en el estómago por la alteración del pH puede promover la gastritis por H. pylori? A ver, la disbiosis en el estómago por alteración de pH puede promover la gastritis por... Pues sí, es que si hay una disbiosis, o sea, no necesariamente va a ser nada más de H. pylori. O sea, habría que hacer un estudio de microbiota intestinal o de sangre o de heces para ver si sí puede ser por esa bacteria. Pero, de hecho, tanto la gastritis como lo que les comentaba del ambiente alcalino puede ser tanto, o sea, promover el sobrecrecimiento de H. pylori. Ok, perfecto, buenísimo. ¿Los antiácidos pueden sustituirse por aloe vera para controlar la acidez? A mí me ha servido mucho como antiácido en el aspecto de que ayuda a regenerar ese tejido que se ha irritado mucho. Sí tengo un poco de problema con algunos pacientes porque por la consistencia del aloe como que no se lo quieren tomar, pero bueno, hay maneras de apoyarlos con la consistencia. O sea, sí pueden ayudar al tejido, pero hay que ver cuál es la raíz de esa acidez, porque puede ser la alimentación, puede ser estrés, puede ser otro medicamento del que estén abusando. Entonces, son apoyo, pero acuérdense, siempre hay que ir con la raíz. Perfecto. Y pregunta Damaris que si recomiendas berberina para tratar el reflujo. En lo personal, yo el reflujo, bueno, como les digo, lo manejo mucho con la alimentación, dependiendo de cómo son los síntomas, veo qué alimentos le limito al paciente, pero a mí me ha ayudado mucho un extracto que se llama cuachalalate. Ese ayuda bastante en temas de gastritis y de colitis y de hecho hay estudios por parte de la UNAM de cómo directamente puede apoyar y disminuir H. pylori. Entonces, la verdad, la berberina no la he llegado a recomendar. Sí vienen a veces ya tomándola, pero yo les hago la propuesta de que metamos el cuachalalate. Perfecto, buenísimo. Y además de una alimentación a base de plantas, ¿qué alimentos se recomiendan para mejorar problemas hormonales, tales como síndrome de ovario poliquístico? Y además de alimentos procesados, ¿qué alimentos no se recomiendan comer? Ok, bueno, en el tema hormonal va a depender mucho del ovario poliquístico porque puede haber resistencia a la insulina, que ahí ya cambia mucho el tema a lo mejor de los lácteos, que pueden afectar a la resistencia a la insulina. Por ejemplo, si no hay resistencia a la insulina, a lo mejor es más el enfoque, como que últimamente se enfoca mucho en bajar el carbohidrato, pero creo yo que simplemente controlar el tipo, o sea, que no sea refinado, que tenga bajo índice glicémico, pero va a depender de cómo se desarrolle ese síndrome de ovario poliquístico, como que es muy general y hay que ver todo el paciente, porque también hay que ver cuáles son las hormonas que están desbalanceadas o a qué nivel está la testosterona o el estrógeno. Entonces, pero en general, yo con mis pacientes con síndrome de ovario poliquístico les digo, es lo mismo, o sea, lo más basado en plantas posible, pero vamos a controlar el tipo del carbohidrato que estás consumiendo. Y de hecho, hasta yo he tenido pacientes que las manejo veganas o con proteína animal, depende mucho de cada una. Perfecto, buenísimo. Y preguntar que me gustaría escuchar tu comentario sobre la dieta cetogénica y el efecto en la microbiota intestinal.
La verdad, yo no soy área de la dieta cetogénica, papers que están a favor por lo de cómo ayuda a la resistencia a la insulina y demás, pero como es una dieta que excluye muchos grupos de origen vegetal y yo soy pro microbiota, la verdad es que sí, no es algo que yo recomiende. Leí un estudio en una ocasión que me hizo aceptarlo un poco mejor porque los científicos que estaban evaluando la dieta cetogénica sobre la microbiota proponían que al momento de aplicar la cetosis se incluyeran alimentos fermentados como para poder controlar la disbiosis que pudiera generarse a raíz del incremento de grasa en la dieta. Ahora bien, también va a depender cómo es la dieta cetogénica. Ya platicamos que una cosa es dieta alta en grasas saturadas y otra es dieta alta en grasas insaturadas, ¿verdad? Pero yo en lo personal no es algo que le recomendaría a alguien para tener una mejor microbiota intestinal, no. Perfecto. ¿El plátano tiene mayor contenido de prebióticos si es inmaduro? No, porque finalmente los prebióticos pues va a ser el carbohidrato, la fibra, pero conforme se va madurando el plátano va a ir cambiando qué tipo de almidones tiene. Por ejemplo, en síndrome de intestino irritable, a las personas a veces el plátano muy maduro les genera síntomas porque se vuelve más alto en fructosa comparado cuando está en inmaduro, o sea, cuando está más verde. Pero finalmente el contenido de fibra, digo, sí se va disminuyendo un poco conforme a la maduración, pero tampoco diríamos que es menos prebiótico, ¿no? Es más al contrario. En la dieta para síndrome de intestino irritable, bueno, la que se propone que es la dieta baja en FODMAPs, realmente lo que estás controlando es el contenido de prebióticos en la dieta, porque en esos casos a lo mejor los prebióticos están haciendo ahí efectos negativos sobre la persona. Wow, qué interesante. Sí, había visto muchas personas publicando ahí el plátano verde en los smoothies y así, porque tiene más prebióticos. Entonces, muy buena info. Ok, kefir, creo que nos pregunta, aunque me hicieron bajar muchísimo de peso, creo que está diciendo que el kefir la hizo bajar de peso. Ok. Eh, Ujú. eh, Mira, aquí decía, ¿recomiendas el libro para pacientes o no nutriólogos? El de, ay, se me fue el nombre, pero el de, el de los gastroenterólogos, el de Good Gut, ahí está, el de Good Gut, sí. Ese, digo, sí vienen cosas técnicas, por ejemplo, cuando hablan sobre la leche materna, te empiezan a hablar de los prebióticos y todo, pero la verdad está muy digerible y la verdad siento que lo hicieron con toda la intención para que la población lo entendiera. Digo, a lo mejor va a haber términos que no les interesen mucho, pero sí se van a quedar con la idea de, ok, esto influye en mi microbiota intestinal. A mí se me hace un libro buenísimo, buenísimo. Perfecto. Preguntan que si se puede consumir kefir diariamente. Sí, de hecho los fermentos no hay una dosis recomendada, digo, todo es como una recomendación, pero malamente no hay tantos estudios. Como les digo que es muy variable de batch a batch cuánto probiótico va a tener y todo, como que no hemos llegado a decir, si te tomas una taza de kefir diario te va a ayudar. Yo soy muy partidaria porque tengo pacientes que se agarran de un fermento y quieren tomarlo siempre. Yo soy muy partidaria de decirles, o sea, sí tómalo, pero un día toma kefir, otro día toma kombucha, otro día toma sauerkraut. La verdad, como lo vieron en los gastroenterólogos, ellos lo que hicieron más que casarse con un suplemento de probióticos fue como agarrar variedad en la dieta. Entonces, sí se puede, pero te invito a que le agregues variedad a tus fermentados también. Súper. Perfecto. ¿Qué opinión tienes del pulque sobre la salud intestinal? Pues no lo he investigado mucho, pero siendo así fermentadillo, sí debería de ayudar. La verdad, malamente no he leído sobre tantos fermentos así más como de regionales, pues me falta este tema del tepache y todo, pero habría que ver. También yo siento que uno, si lo consume y siente beneficios más que un paper, eso ya te dice que es algo que puedes incluir en tu alimentación sin problema. Ok, súper. Y bueno, aquí
Un halago. Un halago, que es una fregona y que ama este tema y pues siempre se aprende algo nuevo y pues muy de acuerdo con Ileana, definitivamente mucho que aprender. Y Brenda pregunta que si hay alguna forma de saber qué tipo de bacterias tengo que no sea enviar estudio de mis jefes. Ok, sí, sí, de hecho yo este año justamente he estado investigando sobre pues los tests de microbiota intestinal. Les voy a ser bien sincera, la verdad es que sí, o sea, yo veo que los gastroenterólogos se resisten mucho y porque dicen lo que ya les comenté en la plática, ¿no? Como no tenemos una referencia de que es una microbiota sana, como que pues va a haber mucho margen de error y cosas así, ¿no? Yo la verdad este año, justamente hace poco le acabo de realizar uno a mis papás y la verdad me impresionó mucho al grado de que yo sin ver los nombres, nada más viendo el tipo de bacterias que tenían y a qué estaban asociadas esas bacterias, pude haber dicho, es más, cuando mandé las muestras dije, ay, a ver si no me equivoqué y mandé uno equivocado y nada más cuando vi dije, no, o sea, bien notorio por los síntomas, cuál bacteria es cuál muestra es de quién. Ese se llama GA Mapping y igual me puedes escribir por WhatsApp o por Instagram para decirte en dónde lo mando yo a hacer. También hay otro que es mexicano que se llama Alchemy Code. Entonces, pero cada estudio tiene como su esencia. Creo que depende de qué es lo que quieres buscar, cuál vaya a ser el estudio mejor para ti. Igual, te digo, no es algo 100% estudiado, 100% exacto, pero creo que lo puedes usar a tu favor de decir, bueno, a lo mejor hay bacterias que salen, no sé, aumentadas y son parte de mi microbiota natural, pero a lo mejor va a haber otras que sí te van a ayudar a ver una línea de, ok, a lo mejor puedo controlar estas bacterias porque los síntomas son muy parecidos y pues la verdad creo que te dice más que un coprológico. Hey, wow, qué interesante. Y así dice, gracias por la ponencia, excelente información, felicidades. ¿Recomiendas el consumo de aceite de coco? ¿Es bueno o malo? Igual, va a depender el contexto del aceite de coco. Alguna vez vi la opinión de un doctor que me encantó, no me acuerdo cómo se llama, pero él decía, cuando fue todo el boom de que, sí, que el aceite de coco era grasa saturada, él decía, mira, el aceite de coco es como si tú consumes una dieta rica en grasas saturadas ya de por sí, o sea, hamburguesas, pizza, mucha carne y le agregas el aceite de coco, es como si le echaras agua a una casa en fuego, o sea, nada más estás alborotando. Pero si tú, o sea, controlas el contenido de grasa saturada de otros alimentos, la verdad es que puede ser una alternativa bastante sana. Buenísimo. ¿Hay un mínimo de dosis de probióticos en suplemento? Un mínimo de dosis de probióticos, pues, o sea, de presentación, sí, hay de 2 billones, creo que hay de un billón, pero no sé si esa era la pregunta, yo creo que sí. Pero será como recomendada, va a depender de qué es lo que quieres padecer, bueno, más bien de qué es lo que quieres recomendar. Ahorita las guías que les mandé de la Organización Mundial de Gastroenterología, ellos en la parte de probióticos y prebióticos tienen unas tablas en donde te ponen la propuesta de qué bacterias y en qué cantidad te pueden ayudar en algunas enfermedades. Obviamente esto es pues muy general, pero con eso te puedes guiar. Buenísimo. Y aquí ya última pregunta para pues, respetar aquí su tiempo. Fernanda pregunta que, bueno, dice que ha escuchado que hay que priorizar los tubérculos sobre cereales para una microbiota sana. ¿Es verdad? Pues, bueno, es que los tubérculos son, técnicamente podemos llamarlos cereales, o sea, me imagino que es camote, papa, sobre quinoa y arroz, pues realmente no, o sea, porque pues son parte del mismo macronutriente, ¿verdad? Yo creo que, o sea, no es priorizar, simplemente es variarle, o sea, no comer pura papa y puro camote, más bien comer camote, papa, arroz, tortilla. La verdad es que nosotros estamos en una ganancia aquí en México porque tenemos demasiada diversidad
tengo yo pacientes en Europa y a veces batallamos mucho con lo que sí consiguen, con lo que no consiguen, de frutas, verduras. Entonces, todo, cuando piensen en microbiota intestinal, piensen en variedad. Se ha propuesto que debemos de consumir más de 30 plantas o a lo mucho 30 plantas a la semana. Con plantas me refiero a granos, leguminosas, frutas, verduras, semillas. Entonces, y eso ya te va a estar asegurando que vas a tener una microbiota intestinal diversa porque estás alimentando a muchas bacterias. Increíble. Bueno, ya concluimos con la sesión de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias, Pau. Voy a otra vez compartir aquí la imagen del Congreso para invitarlos a todos a unirse, porque pues vamos a estar viendo temas muy diversos dentro del mundo de la medicina estilo de vida. Vamos a estar viendo sueño, vamos a estar viendo nutrición, el poder de las conexiones sociales, psicología positiva, la asociación de abuso de sustancias y pues bueno, el manejo del estrés, un sinfín de temas que pues la verdad van a ser muy, pues son temas que pues en realidad no son nuevos, pero pues están con un giro un poco diferente con el tema de medicina estilo de vida. Entonces bueno, espero verlos por ahí. Les aviso que el 15 de septiembre se acaba la venta, o sea, bueno, la venta de boletos sigue, pero el precio especial se acaba el 15 de septiembre para que aprovechen y pues puedan conseguir sus boletos porque pues va a ser tipo limitado, va a ser afuera, en Arboleda, al aire libre, con distanciamiento social y pues todas las medidas de seguridad pues para que se pueda llevar a cabo este evento. Entonces, muchísimas gracias y los esperamos en el próximo webinar pre-congreso. Gracias y gracias, Pau. Increíble ponencia. No, hombre, muchas gracias, Laura. Hasta luego. Gracias a todos.